Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, martes 2 del mes de mayo. Le damos gracias a Dios que nos regala la vida, que nos regala esta hermosa oportunidad para vivir la Santa Eucaristía. Hoy vamos a meditar el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Me gusta mucho esta lectura. Dice que los apóstoles no se dispersaron, se mantuvieron unidos. Los discípulos se dispersaron, se pusieron a predicar. Y estando predicando, los judíos tenían la mentalidad que solamente debían predicarle a judíos. Pero resulta que un pagano era toda persona que no pertenecía al pueblo de Dios, al pueblo judío, se acercaron y empezaron a escuchar la palabra de Dios y empezaron también a convertirse. Esos que habían rechazado, esos que habían corrido, esos que habían alejado, esos publicanos, pecadores, personas de otros pueblos, empezaron a convertirse. Y esas personas los recibieron con los brazos abiertos y les permitieron acercarse a Dios. No los juzgaron, no los condenaron, no los señalaron. Aunque dentro de las autoridades, los jefes de los apóstoles, de los discípulos, tenían ciertas dudas, el Espíritu Santo hizo que todos ellos se involucraran. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios hoy? Que en la iglesia hay lugar para todos, sí, pero debemos dejar el pecado. La iglesia abre las puertas a los pecadores, sí, pero quieren que cambie, que dejen el pecado. De eso vamos a hablar en esta Santa Eucaristía. Bienvenidos todos a la Santa Misa de hoy, martes 2 de mayo, con el Padre Marcos Galvis. Vamos cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor en mí se torne en nuestras vidas luz. Vamos cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor en mí se torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Amadísimos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios que somos pecadores, que hemos fallado. A veces hacemos acepción de personas, sacamos a la gente de la iglesia, corremos a la gente diciéndole: usted es pecadora, usted no se puede acercar, usted no es digno, usted aléjese de aquí, usted no puede, usted no sabe. Vamos a pedir perdón a Dios por ese pecado de haberse creernos más santos que los demás, de haberse creernos por encima de los demás. Vamos a pedir perdón a Dios del pecado del orgullo. Arrepentido de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad,
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes celebramos los misterios de la resurrección del Señor, merezcamos alcanzar el gozo de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el evangelio de Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y como era hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos, firmes en su propósito, que permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 86 vamos a responder todos. Alaben al Señor todos los pueblos, todos. Alaben al Señor todos los pueblos. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida que para Dios, que todos los santuarios de Israel. Todos, alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Todos, alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Todos, alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Todos, alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Abre el corazón a la palabra de Dios.
y su amor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos al Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole su ayuda y su asistencia, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 11, dice la palabra de Dios, versículo 19, que los griegos no eran cristianos, que los judíos habían recibido la fe cristiana, y entre los judíos griegos y los judíos hebreos, pues habían ciertas diferencias, que entre los paganos, entre los no cristianos y los cristianos habían cierta diferencia, que aunque conocían de Dios, aunque sabían de Dios, la fe no era la misma. Pero resulta que los que fueron perseguidos después de la muerte de Esteban huyeron a diferentes lugares. Huyeron a Chipre, huyeron a Antioquía y a Fenicia. Y por allá a uno de esos que ellos le predicaron, se les antojó por predicarle a la gente de Antioquía. ¿Y saben qué? La mano de Dios estaba con ellos y la gente de Antioquía se convirtió, cambió, escuchó de Cristo y como era la mano de Dios que le ayudaba, se convirtieron, cambiaron, se hicieron cristianos. Es más, dice la Biblia aquí en Hechos capítulo 11, versículo 26, y fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos
cristianos. ¿Por qué le decían cristianos? Porque creían en Cristo, hablaban de Cristo y enseñaban lo que Cristo enseñó. A los que hablaban de Cristo, creían en Cristo, no fueron personas que sacaron, que excluyeron, que corrieron a la gente. Fueron personas que involucraron a todos y los llamaron a la iglesia. ¿Y cuánta falta nos hace a nosotros involucrar a todas las personas para que se hagan cristianas? Comenzando por el hecho de que usted es papá, usted es mamá y sus hijos pequeñitos todavía no se han bautizado para ser discípulos de Cristo. Comenzando por su casa. Comenzando de que su hijo pequeño de 10 años no ha hecho la primera comunión, de 12, 13 años no ha hecho la confirmación. ¿Cómo quiere usted involucrarlo si ni a catequesis lo lleva? Comenzando que ni siquiera usted ha respetado lo que dice Mateo 19, el santo matrimonio. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, usted todavía ni se ha casado. ¿Cómo pretende usted ser cristiano si todavía no le hace caso a Cristo? Miren, la gente en Antioquía no era que lo llamaban cristiano, es más, dice la Biblia, que mandaron a un hombre llamado Bernabé. Y Bernabé era un hombre bueno y se fue a ver. Y Bernabé llegó, y cuando llegó allá a Antioquía, cuando llegó allá y vio todo eso, dijo, de verdad Dios está actuando. Estos son cristianos de verdad. Le mostraron con sus acciones que eran cristianos. Fue y se trajo a Pablo y ahí vivió un año en Antioquía. El ser cristiano no es solamente de la boca para afuera. El ser cristiano no es solamente de la mente para afuera. De que aquí diga, soy católico y qué. Soy católico, apostólico y romano y qué. Pura pinta. El ser cristiano indica, nos enseña una forma de vivir. Indica y nos enseña una manera diferente de ver las cosas. El ser cristiano no es solamente llenarse la boca y decir yo creo en Cristo, amén, aleluya, ya. No. El ser cristiano es que la gente, como hizo Bernabé, fue y vio y dijo, estos son cristianos. ¿Y cuántos padres tienen a sus hijos que dicen ser católicos y cristianos y no son sino ateos? ¿Y cuántos matrimonios que dicen ser cristianos son ateos? Le digo papá y mamá, hijos, no le pregunto por su abuela, no le pregunto por su abuelo, no le pregunto por su suegra, por su nuera, por sus tíos, por sus familiares y primos, no. Porque se supone que si yo soy cristiano, debo contagiar la manera de vivir, debo vivir como Cristo vivió, debo enseñar a otros a ser cristianos. Porque miren, es muy facilito que yo tenga mi propia conversión, que yo tenga mi propio cambio, pero mi círculo, mis familiares, mi entorno, no viven como yo vivo, no viven como cristianos. Es más, ellos me contagian a mí de su mala vida, de su manera de vivir, pero yo no los contagio a ellos. ¿Cuántas personas viven en la misma casa y fuman? ¿Cuántas personas viven en la misma casa y van a fiestas y toman? Comparten la mesa, se sienten a echar chismes, cuentos. ¿Cuántas personas son fanáticas al fútbol y contagian a otros de ser fanáticos del fútbol? ¿Cuántas personas son fanáticos a un cantante y contagian a otros de ser fanáticos de ese cantante? Pero ¿cuántos cristianos están contagiando a otros, incluyendo a otras personas para que vayan a las cosas de Dios? Cuando hablamos de inclusión, la gente solamente piensa en que, bueno, la iglesia no puede rechazar a nadie. La iglesia no puede decirle no a nadie. Aquí en la iglesia hay campo para todos. Eso no es inclusión. Eso no es inclusión. Inclusión es que usted es grande y es bautizado y sus hijos no se han bautizado. Inclusión, llamar a la gente a la iglesia, es que usted tiene el sacramento del matrimonio, tiene el sacramento del bautismo, la comunión, la confirmación y sus hijos, su familia no tiene sacramentos. Que usted va a la misa y ni siquiera se lleva lo suyo. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Vamos a las cosas de Dios. Inclusión dentro de la iglesia es que su familia se está perdiendo en ser atea, en ser incrédula, en caminar chueco y torcido y usted todavía no ha logrado que ellos se encarrilen y vayan a las cosas de Dios. Decimos cristianos de la boca para afuera, pero realmente no somos cristianos internamente. Somos personas que decimos otra cosa y por eso la gente no va a la iglesia ni participa.
El cristiano le hace caso a Cristo. El cristiano sigue el camino de Cristo. Hoy día, y hago un paréntesis. Estoy hablando de Hechos capítulo 11, versículo 19, preciso el 26. Hechos 11, 26. Dice la palabra de Dios que aquel día los llamaron cristianos. Hoy día, esta palabra cristianos se la han agarrado algunos grupitos protestantes para decir somos cristianos. Miren, el cristiano es el que sigue el camino que Cristo enseñó. Yo no puedo decirle cristiano a una persona que esté llevándole la contraria a Cristo. Busque la Biblia. Si yo digo, soy cristiano, debo hacer caso de lo que Cristo mandó. Por ejemplo, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Eso se llama Eucaristía. Y Hechos 2:46, Hechos 2:42 enseña que la fracción del pan se hacía todos los días. Un cristiano verdadero, según la Biblia, participa de la Eucaristía. Y los protestantes que dicen somos cristianos no tienen la Eucaristía. ¿Por qué agarran el nombre de cristianos si no están haciéndole caso a Jesucristo? Un cristiano es aquel que practica lo que Cristo enseñó. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. Marcos 16:15. El cristiano cree y el cristiano se bautiza. Y Mateo 28:18 en adelante enseña que el bautismo es para todos los pueblos. Y Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 38 y siguiente enseña que el bautismo es para ustedes y para sus hijos. Y Hechos 16:32 enseña que el carcelero se bautizó con toda la familia. Los cristianos se bautizan, sí. Para ser cristiano es necesario el sacramento del bautizo. ¿Y cuántas personas que dicen ser cristianas no bautizan a los niños y no le dan la importancia al bautizo? Y entonces dice, yo soy cristiano, pero todavía no se ha bautizado. Yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero todavía no se ha bautizado. Es que yo soy muy chiquito, yo soy muy pequeño. Y si se muere sin bautizo, ¿se muere sin ser cristiano? Le quitan al bautizo lo que Jesús dejó que era para todos los pueblos y lo que Jesús dejó que era también para sus hijos esa promesa. Le quitan la oportunidad a los niños de ser cristianos. Un cristiano no le puede quitar la oportunidad a otro. Fue lo que pasó aquí. No querían que predicaran a los judíos, a los griegos, a los de Antioquía. Y vino Bernabé y dijo, claro que sí. Y ellos también se incluyeron. Entonces tenemos a protestantes que son cristianos, dicen ser cristianos, pero es que excluyen a los niños. Y Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. El cristiano no le impide a un niño ser bautizado. Entonces, ¿qué tipo de cristianos son los protestantes? Otro ejemplo, la confesión. El cristiano cumple lo que Jesús dice, se confiesa. Juan 20:23, el cristiano se confiesa. Si usted es cristiano, debe practicar el sacramento de la confesión. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. ¿Y cuántas personas viven diciendo somos cristianos y andan renegando del sacramento de la confesión? Nunca se confiesan. Nunca se confiesan. Los pastores protestantes no se confiesan. ¿Qué tipo de cristianos son? El cristiano cumple lo que dice Mateo 19, 25, 27. Juan 19, 25, 27. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde esa hora el discípulo se la llevó a su casa. El cristiano ama a la madre de Cristo. El cristiano lleva a su madre a la casa. Hechos capítulo 1, versículo 15 en adelante. Perseveraban en la oración en compañía de algunas mujeres, entre ellas la madre de Cristo, María. Ahí estaba la Virgen María. Dentro de la iglesia de Cristo, el cristiano ama a su madre, quiere a su madre, respeta a su madre. Tú no puedes decir, soy cristiano, evangélico, si no respetas a la Virgen María
¿Qué evangelio meditas? ¿Qué palabra meditas? Entonces la palabra de Dios cuando le dice a alguien cristiano es porque está viviendo lo que Cristo mandó de Mateo 19:5 en adelante. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola cosa. El cristiano se casa por la iglesia. El cristiano no anda viviendo en concubinato. La palabra cristiano no es que usted se la apropie y diga, es que yo soy cristiano, yo creo en Cristo, yo soy cristiano, por decirlo. Porque me vean o por... No, el cristiano es la persona que sigue la doctrina de Cristo y la enseñanza de Cristo, vive como Cristo mandó, como Cristo enseñó. Eso es un cristiano. El cristiano no anda cambiando la palabra de Dios. El cristiano no anda modificando la Biblia a su conveniencia. El cristiano no anda viviendo como a él le parece, como él quiere. Los cristianos viven como Dios manda y por eso cuando se enteraron que habían cristianos, mandaron a Bernabé, a uno de los apóstoles, a uno de los discípulos, a echar ojo y a ver qué aptitudes tenían. Y después de que Bernabé se dio cuenta de cómo vivían, se dio cuenta de la acción del Espíritu Santo, dijo, estos son cristianos. Lo apruebo, lo certifico. Entonces, vamos a ver si los protestantes son cristianos. Cristo fundó una iglesia. Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte no prevalecerán. El cristiano permanece en la iglesia de Jesucristo. La palabra de Dios, como palabra de Dios con 73 libros, fue entregada por la iglesia a las personas, por allá en el año 382, con San Dámaso I, que mandó a Jerónimo a traducir la Biblia. Desde el año 382, la Biblia tenía 73 libros y estaba la iglesia de Cristo predicando y estaban los cristianos. A ver, dígame usted, ¿dónde hay una reseña histórica, dónde hay un argumento, dónde en alguna parte que hay un pastor protestante haciendo la Biblia o hay un pastor protestante llevando a la iglesia? Año 1492 llega Cristóbal Colón aquí, no existen los protestantes. Empieza en 1517-20, empieza a existir alguien que se llamó Martín Lutero y crea los estudiantes de la Biblia, fanáticos de la palabra de Dios, y empiezan a surgir las sectas protestantes de Zwinglio, de Calvino, empiezan a surgir todos ellos. Año 1860 por allá, las Sociedades Bíblicas Unidas, iluminadas, Sociedades Bíblicas Unidas, creadas por los protestantes, para imprimir la Biblia, para imprimir la palabra de Dios, le quitan 7 libros a la Biblia y sacan lo que se llama la Biblia con 66 libros, la Reina Valera. Sabiendo que el mismo Cristo había dicho que el que le quite una punto, una coma, una letra a la ley, Dios le quitará su nombre del libro de la vida. Será castigado. Los protestantes aparecen en 1800 y le quitan 7 libros a la Biblia y queda la Reina Valera. Oye, si tú eres cristiano, ¿por qué le quitas libros a la Biblia? Si tú eres cristiano, ¿por qué tu iglesia no existía desde antes de 1500, desde antes de 1600? Miren para que vean. Lean la historia, pregúntale a Alexa, pregúntale a Google. Pregúntele, dígale, ok Google, o oye Alexa, o oye Siri, pregúntele, haga hoy la tarea. ¿Cuándo fueron fundados los testigos de Jehová? Pregúntele, ¿cuándo fueron fundados la secta de la luz del mundo? ¿Cuándo fueron fundados los evangélicos? ¿Cuándo fueron fundados los mormones? Pregúntele al buscador. Y usted se da cuenta que ninguna de las sectas protestantes está antes del año 1500. Dicen que son cristianos, que vienen de Cristo. ¿Y por qué no existía? A ver, cristianos, Tierra Santa, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde están las raíces de los cristianos? ¿Por qué los pastores protestantes no tienen a su cargo, por ejemplo, los lugares santos? Lugar donde nació Jesús está en manos de los franciscanos. Lugar donde Jesús dijo la bienaventuranza. Los lugares santos donde Jesús murió, donde Jesús vivió, donde vivió la suegra de Pedro. ¿Por qué esos lugares no están en las manos de los protestantes si son cristianos y vienen de Cristo? Entonces, cristiano no es decirlo por decirlo. Cristiano no es hablarlo por hablarlo.
El ser cristiano es una experiencia realmente profunda de Dios. El ser cristiano es una experiencia realmente profunda con el Señor, con su palabra, con lo que Él enseñó, con lo que Él dijo, con lo que Él nos explicó. Muchas personas andan vociferando por todos lados y diciendo soy cristiano porque llevo la Biblia de Cristo y llevo la palabra de Dios. El ser cristiano no es que usted tenga una Biblia. El ser cristiano no es que usted tenga la palabra de Dios. El ser cristiano no es que usted lleve las escrituras. El ser cristiano no es que usted ande hablando en nombre de Jesucristo. Es lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos la palabra, en tu nombre hicimos milagros y expulsamos demonios. Y yo le voy a decir, no los conozco. Para ser cristiano, ¿quién es el que certifica? ¿Quién es el que evalúa? ¿Quién es el que se da cuenta? Un apóstol, un discípulo de Cristo. Cuando Bernabé fue y se dio cuenta de todo lo que hacía, de lo que la gente vivía, de todo lo que predicaba y enseñaba, dijo, estos son verdaderos cristianos. Es lo que dice Jesús, por allá en 7:14 de San Mateo, 7:15. Por sus frutos los van a reconocer. No se pueden sacar uvas de los cardos, no se pueden sacar frutos buenos. Todo árbol bueno da frutos buenos, todo árbol malo da frutos malos. Si son cristianos, pues hagan lo que Cristo mandó, vivan lo que Cristo nos encomendó. Los sacramentos están en la Biblia. ¿Por qué los protestantes no tienen sacramentos? Todos los sacramentos, los 7 sacramentos están en la palabra de Dios. ¿Por qué ellos la han cambiado y no los viven? ¿No dicen que son cristianos? ¿Por qué entonces le quitan libros a la palabra de Dios? ¿Por qué andan con la fulana Reina Valera para todos lados si dicen que son cristianos? ¿Por qué le quitan sabiduría a la palabra de Dios? ¿Por qué le quitan el libro de los Macabeos? ¿Por qué le quitan Ruth? ¿Por qué le quitan libros a la palabra de Dios? ¿Por qué los protestantes, por lo menos los testigos, escriben en San Juan capítulo 1, en el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios? Da oportunidad a tener otros dioses. El principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios. La palabra era Dios, no era un Dios como dice la Biblia de los testigos de Jehová. Porque si somos cristianos, andamos viviendo no como cristianos, sino como otras personas nos han dicho. Haga un evalúo. Date cuenta de que en la secta en la que estás o en el camino en el que estás, le hacen falta sacramentos, le hacen falta cosas, le hacen falta libros a la Biblia. ¿No ve que usted es cristiano? ¿No ve que usted cree en Cristo? Pues no le crea a hombre, créale a la palabra de Dios. Entonces la Biblia dice que cuando Bernabé se dio cuenta de lo que estaba pasando, dijo, lo certifico, estos son creyentes. Y dice, y por primera vez se llamaron a los seguidores de Cristo con el nombre de cristianos. Porque Bernabé lo evaluó, porque Bernabé lo vio, vino Pablo, vino Bernabé y dieron razón de que sí eran cristianos. Entonces el cristiano no es el que agarre la Biblia o el que ande con una corbata o el que ande diciendo Dios es amor. No, ni dentro ni fuera de la iglesia. Porque dentro de la iglesia también tenemos muchos hipócritas de esos que están dentro de la iglesia católica y con el babuceo, con la boca diciendo yo soy cristiano, pero de cristiano no tienen nada. Escuchan reggaetón y bailan pegado, y andan borrachos, y andan tomando, y andan de brujo en brujo, de chisme en chisme y en cuento. Y andan en vicio y en pecado. Es que yo soy cristiano. ¿Qué cuento de cristiano eres tú? Tú lo que vives eres como un pagano. Pero es que yo soy bautizado y soy cristiano. No, señor. El cristiano no solamente vive los sacramentos, sino que también practica las buenas obras. Es que yo soy cristiano y ando con mujer y ando con moza. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? Es que yo soy cristiano y ando drogándome. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? Es que yo soy cristiano y ando robando. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? El cristiano es bien portado, el cristiano hace las cosas bien, y el cristiano no es porque diga yo soy cristiano, no. El cristiano es porque con sus buenos ejemplos, con sus buenas obras, enseña a los otros que realmente creen en Cristo. Entonces, cristianos de nombres tenemos muchos, cristianos de títulos tenemos bastante, pero cristianos de fe, cristianos convencidos y cristianos de Dios tenemos muy pocos. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Un cristiano auténtico, verdadero, o un cristiano más pagano que cristiano? ¿O un cristiano más incrédulo que cristiano? Y así tenemos muchos. Y muchas personas se han confundido, les ha pasado lo de Kung Fu con decir, es que es música cristiana, que de Cristo no tiene nada,
que no habla de los sacramentos, que no habla de la Virgen María, que no habla nada de Dios. Mucho cuidado con la música cristiana. Y entonces van a la iglesia y quieren meter la música y dicen, es que eso es música cristiana. No, de cristiano no tiene. De Dios algo podrá tener, pero de lo que Cristo enseñó no tiene. Mucho cuidado con la música cristiana. Es que ese es un grupo cristiano. ¿Qué tipo de cristiano? Que baila, que brinca y que toma. Cristianos modernos. Vamos a la raíz de los cristianos. Los cristianos modernos bailan, los cristianos modernos toman, los cristianos... Oye, y con esas similitudes andamos nosotros desvirtuando la palabra de Dios y andamos cambiando el plan de Dios. Cristianos actuales, cristianos del siglo XXI. ¿Qué cuento de cristianos del siglo XXI? ¿Qué cuento de cristianos modernos? Usted es lo que es un requementeroso que quiere meter las cosas mundanas a la iglesia y eso no se hace. Es que yo soy un cristiano moderno y no soy fanático. Y mire cómo anda vestida, y mire cómo anda vestido, y mire cómo va a la iglesia. Ah, sinvergüenza. Cristianos que dan malos testimonios. Cristianos que realmente dan vergüenza. Cristianos que realmente dan pena. Cristianos que dicen creer en Cristo y amar a Dios y son unos regroseros, unos altaneros, unas personas bien feas, unas personas bien malas. Cristianos de palabra, cristianos de etiqueta, pero no cristianos de corazón. Porque alguien venga y diga, yo soy católico, apostólico, romano y soy cristiano, tenga cuidado, no le crea. Esas personas que andan balbuceando y diciendo por todos lados, somos cristianos, hay que ver qué hacen, hay que ver cómo andan, hay que ver cómo viven su vida. No podemos decir somos cristianos si no creemos en Cristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por cada una de nuestras necesidades y por cada una de nuestras intenciones. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo a tiempo y a destiempo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que ustedes y yo seamos instrumentos de la paz que viene de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes del mundo entero, para que guíen nuestra patria por caminos de amor, de justicia y libertad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que dicen ser cristianos y echan de lado las cosas de Dios y echan de lado el Evangelio y no creen en Cristo, que con su vida desdicen de la vida cristiana, dando malos ejemplos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos separados, que anuncian por todos lados que son cristianos, para que hagan caso a la voz de Dios, para que no cambien el Evangelio de Cristo y así puedan acercarse a la iglesia de Cristo, verdadera y única, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos, queridos hermanos, por cada uno de nosotros, que hemos escuchado esta palabra, para que no seamos cristianos de etiqueta, para que no seamos cristianos de palabras, para que seamos cristianos auténticos y demos testimonio de Cristo resucitado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que ustedes y yo, queridos hermanos, con el ejemplo de los apóstoles y de los discípulos, podamos predicar el Evangelio de Cristo y así podamos lograr que muchas personas por la acción de Dios se conviertan y se acerquen a Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por todos los padres, por todas las madres que están escuchando esta Santa Misa, y todavía sus hijos no han sido bautizados, no han recibido su primera comunión, su confirmación, ellos no se han casado, para que habiendo escuchado la palabra de Dios, puedan reconocer en ella que el verdadero significado de ser cristiano no es hacer lo que nos dé la gana, sino hacer lo que Cristo nos manda en su Evangelio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad y misericordia, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino,
presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos ante Dios nuestras intenciones y súplicas. El que quiera, presenta su ofrenda en este momento. Quiero, Señor, en mi vida ofrecer como ofrenda de amor, sacrificio. Quiero, Señor, en mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar. Fue para adorar, fue que yo nací. Haz de mí tu querer, haz lo que está en tu corazón y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, Señor. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad nos disponga para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan
un abrazo de paz. Desde aquí, desde la distancia, les envío mi abrazo de paz fraterno para todos. Los quiero mucho. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos paz, oh danos paz. La paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Llegaste a mí en el momento ideal y me hiciste sentir el amor. Necesitaba a alguien como tú para darle a mi vida la luz, para darle a mi vida la luz. Fuiste tú quien me hizo de vida cambiar y sembraste en mi corazón la pureza, la fe, la esperanza y el amor. Y por todo te alabo, Señor. Y por todo te alabo, Señor. Señor. Y cada día que pasa, te quiero más. Te siento en mi corazón. Hoy mi alma canta de felicidad, porque eres tú quien me da la paz. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, le decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal para vivir la Santa Misa. No falten. Los esperamos.